Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim. Buenos amigos en hebreo, estamos compartiendo un momento de Shabbat. Acabamos de escuchar algunos temas de alabanza, de adoración, hicimos las brajot correspondientes, las bendiciones. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la bajada que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, con la temática que nos planteó para el día de hoy. En este caso, el título es justamente el himno de Israel, Atikva. Atikva quiere decir, en hebreo, la traducción es la esperanza. Les cuento a aquellas personas que nos siguen en internet, que pueden sumarse a la comunidad, mandarnos un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es comenzar con la temática del día. Acabamos de escuchar recién en la comunidad, en el Zoom, el Atikva. El Atikva es el himno nacional de Israel, que como dijimos significa la esperanza. Vamos a entrar un poco a hacer una revisión histórico-bíblica, en principio histórica, de esto que fue la fundación del Estado de Israel y cómo nace el himno de este Estado. En mayo de 1948, Oriente Medio mantuvo en vilo a la comunidad internacional. En aquel tiempo, el mandato británico sobre lo que entonces se conocía como Palestina, recordemos que Palestina viene de Filisteo, ¿sí? Que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, estaba llegando a su fin y la guerra era inminente. El año anterior, las Naciones Unidas habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados, algo que los países árabes habían jurado impedir a toda costa y habían dicho, lo voy a leer literal: la propuesta línea de partición no será más que una línea de fuego y sangre. Eso advirtió la Liga Árabe ante la inminente creación del Estado de Israel. Vamos a ubicarnos bien en la historia y en el tiempo. Era a las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948, faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico. 350 personas se hallaban reunidas por invitación secreta en el Museo de la ciudad de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. La reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía el ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado. David Ben Gurión, que fue proclamado en ese momento el primer ministro de Israel, el primero de todos los primer ministros, para decirlo más exactamente, líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía, y lo vamos a leer: nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, de la tierra de Israel, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Estamos justamente hablando de un momento y uno de los hitos históricos bíblicos de todo el siglo XX. El establecimiento del Estado de Israel como nación cumplió una profecía bíblica, y ahora sí vamos a ir a la palabra. Les pido que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, 8 dice: nacerá una nación de una vez. Sintéticamente dice eso, ahora lo vamos a ampliar. Este fue el momento más grandioso de la historia profética, como dijimos, del siglo XX. Era una evidencia pura para los hombres ¿de qué? De que el Dios de Israel estaba vivo. Ahora sí, ¿qué dice la profecía? ¿Quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día, o nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Entonces, este versículo predica el nacimiento como en un solo día de toda una nación. Pero ¿quién causaba ese nacimiento? Vamos a Isaías 66, versículo 9. Declara: en cuanto a mí, dice el Señor, haré que se rompa a través y no haré que se dé a luz, dice Adonai. O estoy
haciendo que se dé a luz y realmente causa un cerramiento, ha dicho tu Dios. Adonai entonces aclaró que sería él mismo quien causaría el asombroso nacimiento de la nación. Volvemos a la Tikva entonces. La esperanza. Es el himno nacional de Israel y vamos a hacer una revisión histórica de cómo surge. La letra fue escrita en el año 1878 por Naftali Herz Imber, poeta judío nacido, y miren este dato, nacido en Slokzow, Galicia, que actualmente es la ciudad de Solochiv en Ucrania, donde está el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con motivo de la fundación de Petah Tikva, una ciudad de Israel, incluido en su libro Barkai, La brillante estrella de la mañana, Jerusalén, en 1886. En 1897, durante el primer congreso sionista, se convirtió en el himno del sionismo y en 1948, año de la creación del Estado de Israel, fue proclamado como himno nacional. Ahora, ¿qué dice la letra de la Tikva que acabamos de escuchar? La escuchamos en hebreo, traducida, ahora vamos a citarla en español. Teniendo en cuenta este tema de la esperanza, que es el tema que vamos a tocar en un ratito ya desde el punto de vista bíblico. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, dice la Tikva, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sion, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Como podemos observar, entonces, dicho desde la Tikva, desde el himno de Israel, la esperanza ha sido clave en la historia del pueblo judío y también lo es hoy en día en los hijos de Hashem, que somos cada uno de nosotros. Y ahí sí los vamos a vincular con nuestra propia vida. Pero entonces, ¿qué es la esperanza y cuál es la diferencia entre la esperanza y la fe? Porque muchas veces se citan como sinónimos, pero no lo son. Son cosas diferentes que sí están vinculadas e interconectadas. Una definición dice que la esperanza es lograr una cosa o que se realice algo que uno desea. Por ejemplo, sueño con alcanzar una meta, la deseo, logro esa meta, ese objetivo, eso es esperanza. Bíblicamente, que es el tema que un poco nos metemos de lleno ahora, es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Hemos dicho en la palabra que nosotros somos justificados por la sangre del Señor. El justo es el Señor. Cuando nosotros hacemos teshuvá, pedimos perdón, nos arrepentimos, el Señor nos limpia con tu sangre y nos justifica. Por eso somos justos en ese momento, al ser limpiados por la sangre del Señor. Algo que por nuestros propios méritos jamás podríamos hacer porque nuestra naturaleza es pecaminosa. También se refiere habitualmente a la espera ansiosa de recibir la vida eterna por medio de la fe en Yeshua. Eso es esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de alcanzar la salvación a través de Yeshua Mashiach, de Yeshua, nuestro Mesías. La fe, en cambio, es un concepto diferente. Es la confianza en algo, implica el consentimiento de un conjunto de hechos y la confianza en ellos. Bíblicamente es más fácil de definir todavía, porque está en la palabra. ¿Qué es la fe? Vamos a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí notamos una diferencia entre lo que es esperanza y lo que es fe. La esperanza está basada en la fe, pero hay que diferenciarlas de la siguiente manera. La esperanza es el ferviente deseo de creer que algo bueno va a pasar. Acabamos de decir. La fe es tener la convicción, estar seguro de eso que va a pasar. Yo afirmo, esto literalmente va a pasar. ¿Va a ser sanada tal persona? Si el Señor me muestra que sí, yo digo, esta persona va a ser sanada en el nombre de Yeshua. Si yo no tengo esa certeza, lo que tengo es la esperanza. Yo anhelo que esa persona sea sanada. Vamos a la palabra de nuevo. En este caso, les pido que me acompañen a Romanos, capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24, en este caso dice, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? ¿Tiene sentido? Ni la esperanza ni la fe se pueden ver. Son o anhelos o convicciones. Pero si yo lo puedo ver,
no tiene sentido esperarla. Entonces, también están mencionadas en 1 de Corintios, la fe y la esperanza, capítulo 13, versículo 13, que son dos de los tres dones más importantes que nos da el Señor. Lo voy a compartir ahora, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Todos sabemos que Dios es amor. Si nosotros, entre otras cosas, ¿sí? Si nosotros tenemos que definir en una palabra qué es Dios, Dios es amor. Pero también Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, tiene muchísimas cualidades. Ahora, entre los dones más importantes que menciona la palabra que podemos recibir del Señor, están en primer lugar el amor, que sobrepasa a todos los demás, porque la palabra dice que sin amor nada soy, pero luego, y por eso la reflexión de hoy, son la fe y la esperanza. Son vitales en un hijo del Señor. Y no es casualidad que el pueblo judío, y por eso fue el disparador el Atikva, tan luchado históricamente por alcanzar su tierra, por sobrevivir, haya denominado a su himno nacional el Atikva, la esperanza. Ellos tenían el ferviente anhelo de que el Señor les iba a entregar la tierra. Y finalmente se las entregó. Pero eso implicó lucha, valentía, no rendirse, fe, esperanza, convicción. Esos son ejemplos para nosotros como hijos del Señor. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Cuál es lo positivo de tener esperanza? Les pido por favor que apaguen los micrófonos. Sí, Irene, por favor. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos fue dado. Ese es un dato muy importante. Cuando yo tengo esperanza, el mismo Señor dice que la esperanza no avergüenza. También el Señor dice, quien crea en mí no será avergonzado. El Señor nos ama. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces, por errores que cometemos, tropezamos, fallamos, y Yeshua mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, la teyubá consiste en volver siempre al camino correcto, arrepentirnos de corazón, ¿sí? Y buscar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la esperanza no avergüenza, y el Señor tampoco avergüenza. Si nosotros hemos visto, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, Adán y Javá, como se dice en hebreo, cuando tienen el pecado que cometen con la serpiente, el Señor primero los increpa, lo va a buscar a Adán primero, porque es sacerdote, de ahí parte que el sacerdocio es para el hombre, no hay figura de pastora en la palabra, la única pastora literal era Raquel, que era pastora de ovejas, no de personas. El pecado de pastora fue un invento humano, ¿sí? La autoridad sacerdotal fue dada al hombre, si bien en Hebrija ya todos somos real sacerdocio, pero el que toma la decisión espiritual con la sabia consejera, la ayuda idónea, es el hombre. El Señor va a buscar primero a Adán. ¿Y qué hace? Cuando ellos muestran el pecado que tuvieron, los cubre con pieles. No los avergüenza. Hay consecuencias, obviamente. Siempre hay consecuencias de las decisiones buenas y de las malas. Pero el Señor es un Padre que nos ama. Entonces, ni el Señor ni la esperanza jamás avergüenza. Es sano, por lo tanto, que yo tenga esperanza en algo que quiero lograr. Sea el sueño que parezca imposible, porque Dios es el Dios de los imposibles. Lo que a veces tengo que hacer es ser discreto y no contar mis sueños. Fijémonos lo que le pasó a José. Tuvo la promesa y el sueño de que sus hermanos iban a apostar a sus pies y aún su propio padre. Finalmente pasó, pero por compartir ese sueño que era para él, pasó todas las pruebas y tribulaciones que todos ya sabemos. Entonces, en ese sentido tenemos que ser sabios, pero sí siempre mantener viva la fe y la esperanza. El pueblo judío ha sido históricamente un ejemplo justamente de fe y de esperanza. Como dijimos, no es casualidad que la Tikva se llama así. Y esta fe y esperanza le ha permitido subsistir hasta el día de hoy y finalmente tener Eretz Israel, el Estado de Israel, alcanzar la promesa que el Señor les había hecho. David Ben Gurión, el primer ministro que estaba en ese momento, que fue el primer ministro, valga la redundancia, del Estado de Israel, de Eretz Israel, uno de sus principales mentores,
quien proclamó oficialmente la Declaración de Independencia en el año 1948, tenía una frase que decía: en Israel, y esta me parece una frase brillante, para ser realista debes creer en los milagros. Debes tener esperanza. La fe y la esperanza se complementan, son complementarias. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza no hay fe, aunque parezca un juego de palabras. Los hijos del Señor debemos tener ambas, fe y esperanza, sabiendo que nuestra meta es alcanzar la vida eterna. Y para ir redondeando la reflexión de hoy, vamos a ir a compartir un pasaje. En este caso está en Tito. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2. Quien va a hablar en este caso es el Sheríaj, el apóstol Pablo. Es una salutación. Miren qué interesante lo que dice Pablo. Dice, versículo 1. Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Yeshua Mashiach, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad. ¿Qué es el conocimiento pleno de la verdad? El conocimiento pleno de la verdad es lo que estamos buscando cada semana que nos reunimos en Javerín. Es la palabra con exactitud, sin contaminantes, sin adulteraciones, sin inventos humanos, lo que el Señor dijo, de acuerdo a los textos más originales posibles y las fuentes más verdaderas. Yeshua dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si hay que reunirse Shabbat, hay que reunirse Shabbat. Si la pastora es un invento, la pastora es un invento, lo descartamos. Si las fiestas solemnes son las fiestas que tenemos que festejar, festejamos las fiestas solemnes, nada de Navidad, Halloween y esas cosas. Si nos tenemos que congregar un sábado, no nos vamos a congregar un miércoles o un domingo. Eso es obedecer al Señor. Es lo que Yeshua dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Si no, ¿en quién creemos? O sea, si no creemos en un manual de vida, que es la palabra, que es la Torá, que es el Pentateuco, más el Tanaj, sumándole profetas mayores y menores, el Brit Hadashah, pero terminamos haciendo lo que nos enseñan hombres. ¿Y quiénes son inspirados por a esos hombres para llevarnos a un engaño? ¿Quién es el engañador? Es Satanás. No hay otra respuesta. El que impuso la Navidad es el enemigo. El que impuso un día de reunión que no es el Shabbat que estipuló el Señor, es el enemigo. El que impone mentiras contaminantes es el enemigo. Entonces, volvemos a un pasaje que yo siempre cito que decía Elías, cuando le dijo al pueblo de Israel, luego de que mandó fuego el Señor y consumió a los profetas de Baal: ¿hasta cuándo fluctuaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Y si no, vayan en pos de Baal, vayan con los mentirosos. Y el pueblo no respondió nada, porque sabían que el Señor tenía razón, porque Elías tenía razón. Está hablando de parte de Ruach HaKodesh. Versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 2. Acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios no miente, había prometido desde antes, desde el principio de los siglos. Acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, había prometido de antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Y si Dios no puede mentir, y nuestro modelo es Yeshua, esa es la obra terminada, tratar de ser lo más semejante posibles en la tierra a lo que era Yeshua. Nosotros tampoco podemos mentir. Estamos llamados a declarar verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Por eso nos esforzamos en estudiarla, en escudriñarla, en aprenderla, en exhortar, que a veces no es agradable, pero hay que hacerlo, con amor obviamente, pero hay que hacerlo. Porque la palabra, en definitiva, cuando la empezamos a obedecer, nos lleva a la salvación, esa es la realidad. Y nos lleva a mayores niveles de bendición. Otro pasaje que yo siempre cito y que me gusta mucho es un proverbio cuando dice: la gloria irá en aumento hasta que la luz, hasta que el día sea perfecto. Entonces, estábamos hablando hoy de la esperanza y de la fe, básicamente la esperanza. Le vamos a pedir al Señor, en definitiva, que nos ayude a que esa esperanza jamás decaiga, que nunca perdamos la esperanza. Al igual que el pueblo judío, que la mantuvo durante miles y miles de años, y finalmente alcanzó la promesa. La tierra el Señor se las entregó. En el año 1948, como vimos, históricamente, el Estado de Israel, rodeado de países árabes,
rodeado de un mundo que no quería que se funde, nació. Y eso fue obra del Señor. Pero hubo un pueblo que nunca perdió la esperanza y que aplicó la fe. Nosotros somos parte de ese pueblo hoy en día. Seamos judíos o no, pertenecemos a la ciudadanía de Israel celestial. El Señor de ambos pueblos hizo uno solo, dice Efesios 2. Derribó la barrera de enemistad de ambos pueblos e hizo uno. Unidos por un mismo Dios, un mismo Mashiach, que es Yeshua, un mismo Mesías, y un mismo Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo. Como vimos en el video de la Tikva, esos soldados, esas chicas con tan solo 18 años, pelean valientemente y dan su vida por esa tierra que también te pertenece. Y algún día el Señor nos dé no solo la esperanza de estar con Él, sino la fe y la convicción de que cuando partamos de este mundo, efectivamente, vamos a estar por la eternidad junto con Él. Gracias, amigos, por haber compartido la reflexión de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Jabrín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Nos quedamos aquí con los amigos de la comunidad haciendo un intercambio de opiniones de esta reflexión. A los que nos estuvieron viendo por las redes, por YouTube, muchísimas gracias. Toda Rabá. Nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente Shabbat, la semana próxima. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom Lekulam.